Sexta fecha del fútbol profesional colombiano en esta Liga Betplay 2024, primer semestre, y Atlético Nacional recibió en su estadio a Millonarios Fútbol Club en una nueva edición del clásico del fútbol profesional colombiano. La buena noticia, pues bueno, que la hinchada por fin pudo regresar a un estadio que estaba sancionado, que tuvo que pagar 2 fechas de sanción y que básicamente miró o fue testigo de cómo el equipo jugaba a puerta cerrada sin hinchas en la tribuna. Pero la mala noticia es que los hinchas regresaron para ver perder al Atlético Nacional 1-0 ante su archirrival, ante el clásico de toda la vida. Ya para qué seguir hablando entonces de proyecto deportivo cuando todos nos dimos cuenta que el proyecto deportivo se basa en llenar el bolsillo de dirigentes y dueños de Atlético Nacional, que al final están haciendo con su empresa privada lo que se les da la gana, y al final empresa privada significa eso: yo hago con mi empresa lo que se me da la gana. Pero usted, querido hincha, tendrá que decidir entonces si está en ese barco o si está por fuera de ese proyecto deportivo que nos pretenden vender y que nos pretenden meter a las malas básicamente. Un proyecto que está justamente basado en sacar jugadores de la cantera, jueguen como jueguen, tengan el nivel que tengan, estén preparados o no, y tirarlos a la cancha, tirarlos a los leones, a ver cómo se desarrollan, a ver cómo se comportan, a ver si son buenos o no, y poder venderlos lo más rápido posible. Dicho eso, entonces pasemos a lo futbolístico, en donde a mí me queda la sensación de que el profesor John Bodmer sigue errando constantemente el planteamiento inicial de cada partido. Es un factor común que podemos analizar en las 6 fechas que ha jugado Atlético Nacional, en las 6 presentaciones que ha tenido en este 2024, y que quizás, a excepción del partido contra Águilas, en donde fue dominante y competitivo de principio a fin, como lo demostró el resultado y como se demostró en la cancha, ante América, ante Once Caldas, ante Alianza, ante Patriotas y ante Millonarios, Nacional básicamente fue en el primer tiempo inferior. Realmente Atlético Nacional sigue errando entonces el planteamiento inicial, según palabras del técnico, porque muchas veces hay algunos jugadores que él pretende poner y no están aptos físicamente, algunos otros que llegaron lesionados y todavía no pueden competir 90 minutos, otros que llegaron tarde porque el departamento de fichajes demoró la gestión y se incorporaron tarde a la temporada de Atlético Nacional. Por un montón de cosas, el técnico no logra dar con el planteamiento correcto para ser dominante de principio a fin en cada partido, al menos desde el principio. Entiendo que es muy difícil en el fútbol competitivo, en el fútbol de élite, en el fútbol profesional, ser competitivo y dominante por 90 minutos, pero Atlético Nacional debería por lo menos aspirar a ser los primeros 60, los primeros 70, quizás los últimos 20, que sean de gestión, que sean un poco más amarretes, por decirlo de alguna forma. Pero Atlético Nacional básicamente no encuentra el camino de minuto cero, y la constante es que tiene que recomponer todo el tiempo la figura, el módulo, los jugadores. Siempre en la ventana del medio tiempo hay un cambio que da la sensación que después de ese cambio Nacional empieza a competir de otra manera. Otra de las cosas a mencionar es que el nivel de los jugadores es bastante bajo, y eso que estos son los que están aptos para competir 90 minutos. Quiero decir que la idea del profesor Bodmer todavía no llega a ser consistente, todavía no llega a ser constante, y a pesar de que se ha mostrado cierta mejoría, cierta evolución, son pasos realmente muy pequeños que, como lo demuestran al final los resultados y el comportamiento en el campo, no terminan siendo suficientes para realmente imponerse ante rivales fuertes como Millonarios. Bueno, básicamente donde se perdió 1-0, justamente porque Nacional no logra ser, digamos, dinámico en la salida con balón controlado. Los centrales poco conducen, no se comprometen, arriesgan en demasía con el pase largo, les cuesta mucho conectar, sobre todo con los volantes de primera línea. Miren, al final el rival, y esto lo han hecho todos los rivales que han complicado a Atlético Nacional, les basta solo componer un jugador que tape a Robert Mejía o a Carlos Sierra, y con eso Nacional se desconecta y no es capaz de generar fútbol desde el primer y segundo tercio de la cancha. Luego, ayer justamente hay que decir que los extremos fueron muy poco creativos para lograr, digamos, ser penetrantes, ser eficientes y ser sobre todo profundos. Yo lo que debo decir es que la creatividad que requiere una posición como la de los extremos es o debe ser superlativa. Y pues los extremos de ayer de Atlético Nacional eran realmente estáticos, eran poco creativos, no tenían imaginación, no tenían esa chispa que requiere la posición para poder superar a tu marcador. Y pues Nacional intentó jugar por banda,
de una manera muy plana, de una manera muy previsible, y pues Nacional terminó estrellándose ante una defensa de Millonarios que, sin ser la pancea de las mejores defensas del mundo, pues tiene dos o tres estandartes muy importantes para poder defender bien, como son Vargas, Ginás e incluso el día de ayer Jorge Arias. Nacional empezó a crear real peligro cuando decidió dar un paso adelante, decidió comprometerse con el juego, decidió asumir riesgos sobre todo, y pues con la entrada de Cepelini logró encontrarse un poco más en ese último tercio. Nacional supo tener un poco más el balón, presionar alto y pudo lograr causar daño a la defensa de Millonarios. Tuvo opciones muy importantes y muy claras para poder empatar el partido e incluso ganarlo, pero al final Nacional termina derrotado después de regalar el primer tiempo y regalar opciones de gol o despilfarrar opciones de gol, y pues al final, como siempre o como en los últimos partidos, los hinchas terminamos yéndonos a casa con un sinsabor, con un sentido de humillación importante por seguir cayendo ante los equipos favoritos, ante los rivales reales, porque al hincha Atlético Nacional le interesa es ganar ante Millonarios, ante América, ante Medellín, y aunque es importante sumar ante Patriotas, ante Alianza y ante Once Caldas, la real competencia está entre los equipos favoritos, los equipos grandes, y ahí es donde Nacional sigue pecando, sigue fallando y sigue perdiendo.